En cuanto al diagnóstico, vamos a tener distintos signos y síntomas, eh, entre ellos los signos de certeza, como son el hallazgo de surcos interdigitales en muñecas, palmas y plantas del pie, o el hallazgo de nódulos escabióticos en prepucio, escroto o areola mamaria. También vamos a tener signos de presunción, como el hallazgo de un prurito polimorfo, es decir, son lesiones en distintos estadios evolutivos que además es simétrico, y tenemos también lesiones por rascado. Suele haber un antecedente de alguien más en el entorno con síntomas similares o inclusive con un diagnóstico de escabiosis, y además tenemos las localizaciones típicas de las lesiones. El diagnóstico definitivo se basa en la identificación microscópica del ácaro, los huevos o la materia fecal. Si se coloca una gota de aceite mineral sobre el surco y se raspa con un bisturí número 15 a lo largo del surco, cuidando de no provocar un sangrado, luego eso se pasa a un portaobjetos y se mira bajo aumento. En donde vamos a ver una imagen como la que estamos viendo ahora. Eh, pero recordemos que si yo veo el surco no es necesario hacer esto, menos si no dispongo de eso en el consultorio. Otro método para apoyar el diagnóstico es el dermatoscopio, en donde estaríamos examinando in vivo el ácaro. También se ha descrito realizar PCR de la descamación de la lesión o biopsia, que puede ser diagnóstico si se encuentra el ácaro en el estrato córneo, como la imagen que estamos viendo acá, pero esto no suele ser algo usado, excepto que no nos quede muy claro que sea una escabiosis y pensemos que sea otra patología. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener por un lado al eczema, que a su vez a veces es difícil distinguir porque este también puede estar sobreagregado como complicación de la enfermedad. La dermatitis atópica, donde vamos a tener focos eczematosos a predominio de los pliegues de los brazos y de las piernas. La zona del pañal generalmente no va a estar afectada. Y bueno, también va a tener un prurito intenso, pero obviamente no vamos a identificar ninguna cara en las lesiones. También hay que hacer diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica, donde el prurito es más ligero y lo que tenemos son lesiones escamosas, grasientas o costrosas, que suelen ser, si bien se parecen un poco a simple vista, cuando uno las examina de cerca son distintas. Eh, También con el eczema disidrótico, porque el eczema disidrótico, bueno, suele tener unas vesículas de tamaño de un alfiler en las caras laterales de los dedos de la mano, pero también puede pasar que ya lo veamos en un siguiente estadio donde esto ya está descamado. Otro es con la dermatitis de contacto. Con frecuencia las lesiones cutáneas son localizadas porque la lesión sale en la zona que entra en contacto con un determinado agente irritante. También con las picaduras de insectos, que son lesiones predominantemente papulosas, con una picadura central, generalmente de aparición repentina y simultánea, y así como vino también se va. Después tenemos la acropustulosis infantil, en la cual hay ausencia de lesiones cutáneas en otros lugares del cuerpo que los que estamos viendo acá. Las primeras lesiones cutáneas ya están al momento del nacimiento. Hay ausencia de prurito en ningún miembro de la familia, ningún otro miembro de la familia tiene lesiones parecidas a esta. Con el prurigo también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ya que las lesiones se parecen bastante. Con la psoriasis, en este caso con la psoriasis vulgar, con una sarna costrosa,
Lo que nos va a orientar hacia que es una psoriasis es que no tenemos otras lesiones que nos indiquen que es una escabiosis, es que cuando hacemos el raspado metódico no vamos a tener el signo del rocío sangrante. Y además tiene una distribución muy particular la psoriasis, que no es la misma que la de la sarna. La larva migrans, que vamos a ver también estas lesiones eritematosas un poco escamativas en forma serpentiginosa, que suelen estar, en general comienzan en la puerta de entrada, que suelen ser los pies, porque se contagia por estar en suelos contaminados. El chancro sifilítico, que básicamente se caracteriza por la ausencia de dolor, es decir, una vez que tenemos la úlcera destechada, el paciente no aqueja ningún dolor por más grande o que lo toques. Después tenemos también que hacer diagnóstico diferencial con la dermatitis herpetiforme, que está asociada a la enteropatía por gluten. En este caso, el ardor y el escozor de la piel preceden unas 8 a 12 horas a la aparición de las lesiones cutáneas en general, que luego de estas 8 o 12 horas aparecen pápulas eritematosas o placas similares a ronchas. También puede haber vesículas diminutas dispuestas en grupos en área preferentemente extensoras y simétricos, teniendo a veces una distribución en alas de mariposa. Y estas lesiones aumentan tras la ingesta de ioduros y de sobrecarga de gluten. El pénfigo ampullar, en los casos en los que tengamos una escabiosis con vesículas y ampollas, este comienza con lesiones urticarianas o papulosas y en cuestión de semanas o meses evoluciona a ampollas con una erupción generalizada, con prurito moderado e intenso al principio, pudiendo comprometer la mucosa oral a diferencia de la escabiosis. Y bueno, si queda mucha duda entre estos dos diagnósticos, en este caso es donde se hace la biopsia. Y las erupciones medicamentosas o farmacodermias, que pueden presentar una gran variedad de lesiones urticarianas, vesículas, pápulas, costras y ser polimorfas. En este caso, lo que vamos a tener que indagar es buscar algún fármaco que haya comenzado poco tiempo antes o en simultáneo con las lesiones.